Para empezar, quiero decirles que yo al principio sí creía en el calentamiento global. Creía en la versión oficial. ¿Por qué? Porque es de sentido común pensar que el hombre puede alterar el medio ambiente. Es algo que no se nos escapa como una posibilidad real. Y porque lo vemos día a día, que somos capaces de alterar el medio ambiente, cortamos árboles, esterilizamos terrenos, contaminamos ríos, contaminamos la atmósfera. O sea, somos parte activa en la naturaleza y muchas veces actuamos de manera negativa. Entonces es lógico pensar que podíamos llegar a afectar el clima. Cuando me interesé en el tema, pues lo primero que quise ver es la conferencia del señor Al Gore, que se llama La verdad incómoda o inconveniente. Y cuál no fue mi sorpresa que después de haber leído los medios de comunicación y visto la televisión, pues teníamos un problema terrible, que los países iban a ser algunos países como Holanda, que iban a ser inundados por el mar en muy poquitos años, iba a haber hambrunas porque las cosechas se iban a perder en el futuro, en fin, iba a haber un gran desastre. Resulta que el profeta que quería o que ha pretendido provocar una reacción en la gente, pues cobraba $300,000 por conferencia. Y cuando yo me entero de eso, digo, yo no entiendo. Si se trata de salvar el planeta, yo lo hago gratis. Yo no cobro. Cobraría en todo caso los viajes, pero no cobraría por dar mi mensaje, dado que es un mensaje tan importante. Eso fue lo primero. Lo segundo es, bueno, quise conseguir la conferencia por internet. Bueno, pues la conferencia por internet no se podía bajar gratuitamente. Otra sorpresa. Hoy en día sí se puede bajar gratuitamente, pero estoy hablando hace unos 4 o 5 años. No se podía bajar gratuitamente de internet. Y entonces otra vez la contradicción. ¿Por qué se trata de salvar el mundo? ¿Cómo pongo tantas dificultades a convencer a la gente de que hay que salvar el mundo? Entonces ahí ya empecé a desconfiar de la cuestión de algo, de cómo algo estaba manejando esto. Y por otro lado, cuando ya tuve en mis manos la conferencia de Al Gore, que la recibí gracias a que una persona me la regaló, bueno, después de ver la conferencia, que dura aproximadamente 1 hora y media, yo ya me di cuenta de que aquí había más mentira que verdad. ¿Y por qué digo que había más mentira que verdad? Pues muy simple. Porque el Señor explica durante 1 hora y media el clima de la Tierra durante 400,000 años, sin mencionar para nada al Sol. Dije yo, esto no puede ser. Algunos se imaginan verme a Groenlandia actualmente. No. Bueno, pues los vikingos llegaron a Groenlandia, la llamaron Tierra Verde, del año 1000, y estuvieron viviendo allí 400 años, en los cuales cultivaron trigo. Explíquenme cómo se puede cultivar trigo hoy en día en Groenlandia, que está cubierta de hielo. Y no solamente llegaron a Groenlandia, llegaron a Terranova, en Canadá. Y a la isla de Terranova la llamaron Vinland, que significa tierra de viñedos. Les puedo asegurar que hoy no se da una uva en Terranova. Entonces los vikingos en el año, o lo que nos dijeron es verdad, y la prueba es de que estuvieron 400 años en Groenlandia, o eran los mercadólogos mejores del mundo. Porque la mercadotecnia, como saben, está muy cerca de la mentira. Y entonces, del año 1400, los vikingos, por el frío, empieza a haber un proceso de enfriamiento y abandonan Groenlandia. Este periodo de 400 años, entre el año 1000 y el año 1400, los climatólogos le llaman la pequeña época cálida medieval. Periodo cálido medieval.
Después de este periodo, después del año 1400, va a haber un periodo corto, templado, y empieza a haber un periodo frío hacia el año 1600. Este periodo frío dura del año 1600 al año 1820 aproximadamente, y se llama la pequeña glaciación. Los estudios de meteorología lo llaman así, la pequeña glaciación. En esta época, el río Támesis en Londres se congelaba. Hoy en día el Támesis no se congela ni por equivocación. Se congelaba. Y ahí, ¿cómo sabemos que se congelaba? Bueno, pues además de que hay relatos escritos, está cuadros de la época donde se puede ver perfectamente a la gente patinando sobre el hielo del río Támesis. Y en España, el río Ebro, hay relatos de que el río Ebro llegó a congelarse hasta la desembocadura. Se podía cruzar el río Ebro caminando sobre el hielo, en el siglo XVIII. Entonces, ahí viene un gran problema para la gente que defiende la teoría del dióxido de carbono. ¿Cómo explicas que si el dióxido de carbono creado por el hombre, porque además no es todo el dióxido de carbono, solamente el dióxido de carbono creado por el hombre, ¿cómo explicas que antes de que el hombre generara cantidades importantes de dióxido de carbono, hubo un periodo mucho más cálido que el actual, y cuando la humanidad empezó a generar dióxido de carbono, acababa de pasar un periodo mucho más frío que el actual? No cuadras. No se puede explicar. No se puede explicar. Y esta es una de las grandes mentiras que hay escondidas en toda esta teoría. Mentira que ya ha sido descubierta. Y de eso hablaré un poquito más adelante. En principio, lo que vamos a ver a lo largo de la práctica es cómo hay un interés de que nos veamos a los seres humanos como humanos. Somos los culpables de destruir. Y eso es útil para algunas cosas que se pretenden hacer, pero no quiero hablar. Bueno, antes de seguir, quiero plantearles un asunto que es muy importante entender en ciencia. La ciencia no existe en dogmas. Cuando ustedes vean a alguien que les habla de dogmas, dogmáticamente, esto es así porque es así, está mintiendo. Eso no es científico. La ciencia lo único que se atreve a decir es lo más probable es que ocurra esto. El dogma es cuestión de fe, es cuestión de religión, no es cuestión científica. Y permítame un ejemplo de por qué esto no puede ser así y que por lo tanto cuando el señor Al Gore dice que el tema del calentamiento global está unánimemente reconocido por los científicos y que hay un consenso absoluto sobre el tema, está mintiendo descaradamente y además está siendo absolutamente anticientífico. No sé si han oído hablar, voy a hablar de los dos científicos más famosos de la historia, Newton y Einstein, los dos más grandes científicos de la historia. Bueno, claro, cambiando la combustión, una combustión imperfecta, como es la del carbón, por una combustión mucho más eficiente como es la del gas natural. Entonces, resolvieron el problema. La realidad es que no tenemos estructura para poder mejorar las cosas y todo empieza desde una base y la base no la tenemos. Entonces, tenemos corrupción, sí, tenemos contaminación, sí, tenemos el sol existe, sí, todo existe y todo está bien puesto. Pero mientras no tengamos conocimiento y tengamos una estabilidad como país, como mundo, no vamos a tener una base ni en esta plática ni en un futuro. Así que el hoy es vamos a limpiar, el hoy es vamos a recoger, el hoy es vamos a educar y tratar de ser un mejor país y un mejor mundo empezando como lo mismo. Pero insisto, en el tema. No basta con medidas técnicas. Si no hay un cambio moral, no sirve para nada. Si a mí me obligan a que tengo que tener 20 equipos anticontaminantes y los pongo, pero como operar cuesta, llega un señor funcionario del gobierno y me dice, no está funcionando bien, pero si me da un tantito ahí se queda, ¿no? Y se lo creo, la verificación, todo. Así es. Entonces, al final no sirve para nada si no hay un comportamiento mayoritariamente ético